Meryl Streep está en una situación complicada. Los tres amores de su juventud y posibles padres de su hija están encerrados en el mismo cuarto. ¿Y qué es lo que hace? ¿Confrontarlos para aclarar la situación? No. Se pone a interpretar un tema de ABBA a unos escasos metros de la habitación, y como si fueran una mente colectiva, el resto del pueblo canta al unísono con la mujer, y a pesar del gran ruido que provocan, los hombres ignoran por completo el número musical que se está llevando afuera, como si Meryl Streep estuviera en un tiempo y espacio diferentes. Pero una vez que la canción termina, todo vuelve a la normalidad. Para mí, este es el perfecto ejemplo de lo que conlleva uno de los géneros cinematográficos más antiguos y exitosos de la historia. Así que es hora de hablar de su origen, evolución y las razones que lo han llevado a entrar en crisis en estos últimos años. En este video solo vas a poder hacer dos cosas: cantar o desesperarte según sean de tu agrado estas películas. Acomódate bien porque esto va para largo. Por eso hoy, en Cine Estilo, la evolución del cine musical. No es ninguna novedad que los musicales no pasan por su mejor momento. Cada vez existe un mayor rechazo por parte de la audiencia, quienes consideran absurdas estas películas. Esta misma negación ha hecho que algunos productores y equipos de marketing no promocionen sus cintas como lo que realmente son. Ejemplo de esto fueron Wonka y Chicas Pesadas este 2024. Lógicamente, esto genera molestia en el público, quienes cada vez se desaniman por ver este tipo de historias, y así el ciclo se repite. Muchos directores o especialistas han concluido que ningún género es eterno. Ejemplos hay bastantes. Tenemos el western, las parodias, los superhéroes, las distopías adolescentes, el fan footage, entre muchos otros. Por ello, uno creería que el cine musical está en un periodo agonizante, a un solo paso de caer en el abismo y ser olvidado para siempre. Sin embargo, y a diferencia de los ejemplos mencionados anteriormente, dudo mucho que desaparezca, pues esta no es la única vez que ha estado en crisis. Hay por lo menos otras dos etapas de decadencia a las que el género ha sobrevivido. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! La pregunta más importante es ¿por qué? ¿Por qué no desaparece de una vez por todas? Si nos ponemos algo filosóficos, toda producción audiovisual es cine musical. La música siempre ha estado presente en el séptimo arte. No siempre fue así, como lo veremos en unos minutos, pero la experiencia de una película se completó una vez que el público la apreciaba mediante sus 5 sentidos. ¿Te has imaginado cómo sería una de tus películas favoritas sin una pizca de sonido? Cooper, we are lined up. Initiating spin. Lógicamente, cuando nos referimos al cine musical, hablamos de todas las producciones que ofrecen canciones o temas bailables en una parte fundamental de la historia para su desarrollo argumental. Recuerden bien estas palabras: canciones o bailes que desarrollan una historia. Más adelante cobrarán importancia. Sin importar si eres fanático de estas cintas o no, lo cierto es que el cine musical es una extensión de varias de las disciplinas artísticas más antiguas: la danza, la música, la literatura y la más importante, el teatro. No me refiero al teatro de la antigua Grecia, sino más bien al teatro musical nacido en 1866 con la puesta en escena de Black Crook, en la que se unen por primera vez una orquesta, una compañía de danza y una compañía de teatro, y que básicamente inspiró a la mayoría de los espectáculos de Broadway. Una vez que entendimos de dónde tomaron inspiración los musicales, es hora de profundizar y hablar de su origen. Y para eso hay que retroceder muchísimos años y recapitular algunas fechas y momentos importantes. Año 1888 se crea la primera película en la historia. Y contrario a lo que muchos piensan, no me refiero a la salida de la fábrica Lumière en Lyon de los hermanos Lumière. El título debería ser realmente para Louis Le Prince con la escena del jardín de Runhai, un cortometraje de apenas 2 segundos donde se aprecian a 4 personas bailando. Con estas imágenes, Le Prince se adelantó 7 años al nacimiento del cine y 2 años al prototipo del cinematógrafo creado por Thomas Edison.
Es importante recordar que antes del cine sonoro existió el cine mudo, un formato que fue vigente por casi 40 años. Y a pesar de lo exitoso que era, los estudios eran conscientes de que el público quería escuchar música en la gran pantalla. ¿Y cuál fue la solución? Aquí cobran una gran importancia los pianistas u organistas, quienes mediante improvisaciones en directo dotaban a las cintas de melodías, a veces en el set de filmación o en ocasiones en la misma sala de cine. Algo muy similar a los espectáculos actuales donde una orquesta se presenta en un teatro o complejo para interpretar la banda sonora de las películas. La música en el cine mudo trataba de representar los sucesos que ocurrían en pantalla de una manera exagerada y poco sutil. Quien decidía dónde aparecían estos sonidos era el director y en el mejor de los casos el músico que los adecuaba en el momento correcto. Se solían utilizar ritmos rápidos para percusiones, sonidos graves en momentos misteriosos y melodías románticas para escenas de amor. Sin embargo, tarde o temprano la gente se aburriría, así que era necesario tomar cartas en el asunto. Y aquí cobra una gran importancia el avance tecnológico. Saltamos a 1919, año donde se crea el sistema Phonofilm, que intentaba grabar el sonido directamente en la película. Se registraron 18 cortometrajes que hicieron uso de este invento. Sin embargo, el Phonofilm tenía una calidad tan pobre que apenas era entendible. Más que sonido, era ruido y estática. Eso sin mencionar que la mayoría de estos cortometrajes se perdieron con el tiempo. Pasamos a 1921, donde se crea el sistema Movietone, que consistía en la sincronización de sonido e imagen grabados en dos discos totalmente distintos. Un método bastante eficaz y que fue el sistema más utilizado y popular por varios años, el cual permitió la realización de lo que llamaremos por ahora películas sincronizadas para evitar la confusión. Dato importante, el Movietone solo grababa las improvisaciones del pianista y en años posteriores llegó a captar las interpretaciones de los actores, pero al ser un sistema imperfecto, el audio y video se veían desfasados y para nada natural. Año 1926. Tras 5 años de experimentación, 5 años de prueba y error, laboratorios Bell Telephone y Western Electric crean el primer sistema sonoro, el bitáfono, que básicamente tenía el mismo principio que el Movietone, grabar la película en 2 discos usando el sistema del audio del inventor Lee De Forest e incorporando el micrófono condensador, con el que lograron el resultado esperado. Claro que al público no le interesaba nada de lo que te acabo de contar, posiblemente a ti tampoco, pero ponte en el lugar del espectador. Imagínate que eres una persona que vive en la década del 20. Un día vas al cine, donde las cosas marchan como de costumbre, ves a los personajes en pantalla, los carteles con subtítulos, la música y los diálogos desfasados, y en un momento, el actor y cantante Al Johnson está a punto de interpretar una canción, pero antes dice, aún no han escuchado nada, y de repente, y de la nada, momento histórico en el cine. La gente de seguro se desmayó en la sala, se despertó y se volvió a desmayar de la impresión. De esta forma, el cantante de jazz se convirtió en 1927 en la primera película sonora y, relacionado con el tema del video, fue también el primer musical en la historia. Sin embargo, a pesar de ser un sistema revolucionario, el bitáfono no tenía la capacidad de grabar audio durante tanto tiempo. Por ello, hay momentos donde se combina el cine sonoro y el cine mudo, lo que da origen a lo que llamaremos películas parcialmente habladas. Al cantante del jazz le siguieron películas musicales como A Dog Regiment, If I Were Single y Glorious Betsy, todas estrenadas en 1928 y con el formato anteriormente mencionado. Con estas obras, el musical encuentra otros géneros con los que más se complementa o que siempre irán de la mano: el romance y la comedia. No digo que no existan los dramas musicales, tenemos ejemplos como Los Miserables, White Plash, Nace una estrella o West Side Story, pero de cada 10 musicales que se estrenan, 5 son de romance, 2 son de comedia, 2 pertenecen a la animación y solo 1 es de algún otro género. El tema del amor y las situaciones cómicas dan pauta y permiten a estas películas crear situaciones surreales o imposibles, pero a la vez maravillosas. Pero volviendo a 1927,
Así como el bitáfono llegó, rápidamente desapareció gracias a la creación del sistema CinemaScope, que captaba las señales de bandas magnéticas para crear sonido. Con este sistema era posible la realización de películas completamente habladas, como Luces de Nueva York, El Terror, Los Habitantes de la Ciudad o El Juicio. La cuestión es que todas ellas son dramas y lo que nos importa aquí son los musicales. Por ello, pasamos a 1929 con el primer musical totalmente hablado de Hollywood y que marcó el final de la era del cine mudo, La Melodía de Broadway. Será el primer musical producido en Hollywood y también la primera cinta con sonido que ganará el premio Oscar a la mejor película, sostenida por la buena interpretación de Anita Page y Bessie Love y algunas buenas canciones, principalmente la que da el nombre al título de la cinta, así como You Were Meant for Me, que si logró fama en aquel entonces se volverá icónica años más tarde cuando sea reutilizada para un número musical en Singing in the Rain. La fiebre por los musicales recién comenzaba y los directores, actores, productores, todas las personas relacionadas en el medio estaban seguros de una sola cosa: todo estaba a punto de cambiar. El público iba a presenciar la segunda gran revolución cinematográfica, pero por otro lado, la industria estaba a punto de vivir un completo infierno. Is that clear, Lloyd? Is that good for fucking sound? Now we are going again! Camera and motherfucking sound! Los costos que implicó adaptarse al cine sonoro fueron inimaginables. Las salas de cine tuvieron que ser readaptadas, donde antes se podían filmar 10 películas en una sola locación, ahora se tenía que construir un set de filmación para grabar una escena. Los costos de producción eran cada vez más altos. Los directores tenían que crear nuevas formas de comunicarse con sus actores y el equipo. Los actores tenían que pulir su técnica de actuación y en ocasiones tuvieron que aprender a cantar de forma profesional. Aquel que no lo hiciera era reemplazado inmediatamente por las jóvenes promesas. Las escenas que antes se hacían en unas cuantas tomas ahora requerían de cientos. El staff de la película tenía que estar completamente callado para que el audio tuviera la mejor calidad posible. Hello, Colin. Who sneezed? Who the fuck sneezed? Lo que antes se hacía en unas horas, ahora tomaba incluso días. Esta adaptación fue un completo caos para todos los realizadores. Creo que no hay mejor película que explique estos enormes cambios como Babylon de Damien Chazelle, que básicamente narra de una forma algo exagerada y cómica la transición del cine mudo al cine sonoro. Wonder if he's single. Ya no había marcha atrás. Bien dicen que el humano se adapta y evoluciona y era momento de que el cine hiciera lo mismo, porque a partir de la década del 30, el cine fue dominado por los musicales. En los años 30, los Estados Unidos se ven afectados por la Gran Depresión. Además, el miedo y la desesperación abundan debido a la Segunda Guerra Mundial. Y entre todo este caos, si alguien podía reunir 25 centavos para comprar una entrada al cine, tendrían un agradable respiro de la cruel realidad. Los estudios se sorprendieron por la abrumadora demanda de los musicales. De repente, las películas mudas más aclamadas por la crítica se proyectaban en cines vacíos. En esta etapa, la única manera de incluir números musicales en una película era construyendo argumentos en torno a las peripecias de un productor que intentaba montar un espectáculo, desarrollando una trama sobre los bailarines y cantantes que trabajaban en dicho espectáculo. Los guionistas necesitaban de la verosimilitud de los escenarios teatrales y de personajes profesionales del espectáculo. Sin esa disculpa argumental, parecía imposible armar una historia en la que alguien cantara y bailara. Por lo tanto, los guiones son débiles y los personajes poco interesantes. Solo importan los números musicales. Al ser un género relativamente nuevo, los primeros musicales carecían de la espectacularidad por la que tanto se distinguen, hasta que un día alguien ve la oportunidad perfecta para mejorarlo. Aprovechando la popularidad de Broadway, muchos productores compraron los derechos de cientos de obras y canciones existentes. Solo que había un problema. La mayoría de directores más reconocidos de la época no tenían ni la menor idea de cómo mejorar estas historias. Es aquí donde muchos directores de teatro dan el salto a directores de cine y coordinadores de escena, quienes ven en la danza y los bailes la oportunidad de hacer estas producciones mucho más llamativas. Pero en definitiva, la figura más importante e influyente de estos años fue Busby Berkeley, quien estuvo a cargo de 19 películas en menos de una década, entre las que destacan Varsity Show, Get Crazy y la más importante, 42nd Street. Yo diría que este hombre es el padre de los musicales,
¿Por qué fue tan importante?, se estarán preguntando. Mientras que muchos directores grababan una secuencia con 4 cámaras estáticas, Beckerly creía que la cámara debía tener movimiento y se animaba a probar algunos ángulos inusuales para la época. Usaba grúas para ofrecer planos picados, filmaba debajo del escenario o colocando cámaras en pistas especiales para capturar todo tipo de tomas. Creaba formas geométricas o el efecto caleidoscopio con ayuda de las bailarinas. Una de las escenas más referenciadas en la historia, la cascada humana, es producto de su imaginación. Beckerly fue el director más reconocido de su época, pero ¿qué hay de los actores? En estos años destacan una gran cantidad de talentosas estrellas como los hermanos Marx, expertos en la comedia que cosecharon éxitos como Los Cuatro Cocos o la aclamada Plumas de Caballo. Hey, hey. Maurice Chevalier cautivó al mundo con su maravillosa voz en El Teniente Seductor, Una Hora Contigo, y junto a Janet MacDonald protagonizaron la maravillosa y espectacular La Viuda Alegre. Y no podemos dejar de lado al dúo de baile por excelencia en la pantalla grande. Película donde aparecían, película que era un éxito garantizado. Me refiero a Fred Astaire y Ginger Rogers, que en conjunto hicieron 9 filmes que se convirtieron en clásicos instantáneos. No eran esposos, no eran pareja, dudo mucho que fueran amantes, pero la química y tensión sexual que había entre ellos dos era innegable. Datazo, de esta escena toma inspiración el número musical de La Forma del Agua. Los años 30 tuvieron grandes títulos como El Rey del Jazz, Ámame esta noche, Desfile de Candilejas, Nacido para bailar y la impresionante Gold Diggers. Debido al limitado presupuesto por la crisis económica y la readaptación al cine sonoro, los musicales de los años 30 consistían en su mayoría en los protagonistas bailando y cantando en lugares cerrados en repetidas ocasiones, ya fuese un salón, una casa o un restaurante. Pero el mundo exterior no existía en estos filmes, y las que eran las superproducciones se usaban como una propaganda para que la gente se uniera al ejército, algo muy similar a lo que vemos en el tour de Steve Rogers en Capitán América. En cuanto a los números musicales, en esta década se establecen 3 variantes principales: diálogos cantados, números interpretados por profesionales, ya sea en ensayos o actuaciones públicas o privadas, y números en los que se interpretan las emociones de una persona o de un grupo. Este último se convertirá en el más relevante durante los años dorados del género. Los temas más comunes en estos años eran 2: únete a la guerra, o en su caso, olvídate de ella y mantén la esperanza con una historia de amor. Y entre todas estas tramas tan repetitivas, surge un proyecto que se quería alejar de lo convencional. Y en el cine, solo hay un género que te puede alejar de la realidad: la fantasía. Y por eso nos trasladamos hasta 1939. Para este punto, el cine a color daba sus primeros pasos. La gente ya no estaba dispuesta a volver a las películas mudas en blanco y negro. Y para terminar de confirmar esto, el mundo quedó pasmado con esta escena. El Mago de Oz es una cinta trascendente porque perfecciona y cimenta las bases de lo que todo musical debe tener: melodías pegajosas, una historia que no tiene que ser perfecta, solo lo suficientemente entretenida, uso de planos abiertos, coreografías llamativas, y desde ahora se le dará importancia al vestuario, escenografía y paleta de colores. Eso sin mencionar que Judith Garland nos entregó una de las canciones más populares de la historia del cine y de la música popular en general: Somewhere Over the Rainbow. Así, nos encontramos con el verdadero objetivo de este género, y eso es impresionar al espectador. No tiene mucha importancia el propio argumento fílmico. Hay casos donde se logra, sí, pero es más un elemento disruptor y embellecedor. Si lo que buscas es drama, entonces ve una película de drama. Además, no puedes negar que al menos una vez en tu vida te has emocionado al ver algo como esto.
Una verdadera lástima que detrás de esta maravillosa producción hubo un sinfín de polémicas, rumores y malas experiencias. Pero no me voy a centrar en eso. Hay muchos videos que explican el infierno que fue filmar El Mago de Oz, así que siéntanse libres de investigar donde quieran. Eso sí, no se crean del cuento de que alguien se desvivió al estilo Judas Iscariote en las filmaciones. Eso es completamente falso. En fin, dejamos todo eso atrás porque ahora entraremos en la década del 40, el año donde inicia la era dorada de los musicales. En este periodo se crean cerca de 800 películas alrededor del mundo. Todo esto creó una enorme demanda de artistas buscando una oportunidad para brillar. Por lo tanto, los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, o sea, el estudio con el intro de León, crearon la Unit 3. Un grupo de actores, cantantes, bailarines, coreógrafos, directores, músicos, modistas, maquilladores, decoradores y pintores que el estudio tenía asignados de manera permanente con el único objetivo de rodar películas musicales. Prácticamente todas las grandes estrellas y las nuevas revelaciones provienen de la Unit 3 y fueron quienes aceleraron la evolución del género. La fórmula de los musicales ya había sido perfeccionada. Era momento de explotar su inmenso potencial. Para cuando la guerra finaliza en 1945, estos filmes querían darte un solo mensaje: vive, porque lo peor ya terminó. Y qué mejor forma de gritarle al mundo que todo estaba bien que con una canción. Y claro que hubo personas que cargaron con todo el peso de la era dorada. Artistas como Sid Charisse, Ann Miller, Rita Hayworth, Deanna Durbin y Alice Faye. Pero siempre hay alguien que destaca del resto. Por estos años apareció un bailarín, coreógrafo, productor y sobre todo actor que lo cambió todo. Su nombre, Gene Kelly. Él junto con Stanley Donen revolucionaron la forma de hacer musicales. ¿Cómo lo hicieron si hace unos momentos te dije que ya habían sido perfeccionados? Pues ampliaron el mundo, grabando fuera de los estudios. Ahora, el mundo es un escenario. Feeling so unlike myself. Now my love has got me riding high. 3 películas de Kelly serán el tridente de esta época: Chica de portada, Leve en anclas, la historia de 2 marineros que tienen un día libre para salir y acaban enamorados y casados. No entre ellos, sino de 2 simpáticas mujeres. Ah, sí, es importantísimo decir que aquí hace una aparición el ratón de Tom y Jerry. Le siguió Un día en Nueva York, muy parecida a la cinta anterior, pero con Frank Sinatra. Más conocido por su faceta musical, pero que demostró ser un espectacular actor que hasta ganó un Oscar. The winner is Frank Sinatra. Mientras que Fred Astaire destacaba por la sofisticación de su estilo, Gene Kelly destacaba por su carisma innato y un estilo más relajado e improvisado. No hay mejor ejemplo de esto que con la película musical por excelencia, la que tú como cinéfilo debes ver sí o sí y que dejó una de las imágenes más icónicas de la historia. Lógicamente me refiero a Singing in the Rain. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm red. Y por si esta etapa no fuera lo suficientemente buena, en 1945 se estrena Six Feet Foolish, que trajo el crossover más épico de los musicales: Astaire y Kelly bailando juntos, la gracia y el carisma en una sola escena. Otro aspecto relevante de esta década es que se consolidan los papeles de personas corrientes que bailan y cantan en espacios cotidianos. Incluso si los personajes son profesionales del espectáculo, estos se han vuelto más cercanos, más humanos y menos abstractos que los de los musicales de la década del 30. Cualquier historia, cualquier relato se ha vuelto musicalmente posible. Esta flexibilidad en los personajes facilita la conexión con la sociedad. Paralelamente, cada vez más estrellas de la industria se decidían por participar en estos filmes. Por ejemplo, Doris Day estaba en su mejor momento cuando aceptó el rol principal en Jane. Marilyn Monroe aceptó participar en Los Caballeros las prefieren rubias. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend.
Los años 50 también contaron con algunos de los musicales más recordados del cine, como Oklahoma, Carrusel, Al Sur del Pacífico y Un Americano en París. También merece una mención especial Esther Williams con sus estupendas coreografías acuáticas, la más destacable en Escuela de Sirenas. Desgraciadamente, la carrera de Williams se ve manchada por una oleada de críticas que argumentaban que la actriz plagiaba las tramas y los bailes de otras obras. Y puede que sea cierto, pero yo creo que aquí ocurría otra cosa, y eso es que la saturación comenzaba. Las ideas se empezaban a agotar, todo se sentía repetitivo. ¿Cuántas veces me van a contar la misma historia sobre el chico que conoce a una chica y la enamora por medio de su voz y sus pasos? Al mismo tiempo, el musical sigue evolucionando. El tap es sustituido por la danza, la orquesta de jazz por la orquesta sinfónica, los diálogos por las letras de las canciones y la declamación. Aunque Hollywood siempre había mantenido un ojo puesto en el teatro musical de Broadway, únicamente lo hacía por considerarlo fuente de ideas y de artistas. Sin embargo, ahora será diferente. Mientras que, en un escenario teatral, las voces son capaces de sostener por sí solas una escena, en las películas se requiere que los actores fluyan con la imagen y además de su voz, han de poseer otros talentos dramáticos y acercarse a otros estándares de belleza. Solo que algunos actores tenían la belleza, pero no el talento suficiente, y hacen un movimiento sucio, que más que mejorar el musical, terminó manchando su calidad debido a los ghost singers. Es decir, cantantes que ponen su voz a rostros famosos y nunca aparecerán en los créditos. Esto provocó un distanciamiento por parte del público. Pero lo que termina con la gloria de los musicales es el retiro de Fred Astaire con su último musical, Silk Stockings. A mediados de la década del 50, la demanda de películas musicales estaba disminuyendo. El público pedía cosas nuevas por parte de Hollywood y había un nuevo género que prometía muchísimo. Los caballeros elegantes y bien peinados fueron sustituidos por hombres con armas, sombreros y caballos. A mediados de la década de 1950, la demanda de películas musicales originales estaba disminuyendo, aunque las adaptaciones cinematográficas de varios éxitos de Broadway, como Oklahoma, El Rey y Yo, South Pacific y Camelot, cosecharon excelentes críticas. Si los 50 fueron de Gene Kelly, los años 60 le pertenecen a Julie Andrews. La actriz inglesa realizó una serie de musicales familiares que tuvieron muy buena aceptación y que algunos son recordados como clásicos. Para que se den una idea, protagonizó Mi Bella Dama, Mary Poppins y la que debe ser la segunda mejor película de esta etapa, La Novicia Rebelde. Sin embargo, ninguno de estos éxitos fue suficiente para que los musicales remontaran. Eso sin mencionar la aparición de un nuevo ritmo musical, el rock, que tenía completamente enganchado al público joven y lo más importante es el reflejo moderno de la sociedad. Lo de ahora es la rebeldía, ir en contra del sistema y la búsqueda de identidad. Aquí los productores encuentran una forma de defenderse momentáneamente con una creciente y sutil tendencia a utilizar el musical para explotar el atractivo de una estrella popular, y qué mejor estrella en ese entonces que el rey, Elvis Presley, quien hizo un total de 33 largometrajes como estelar. El problema del rock es que es un género que está hecho para bailarse, ya sea de forma individual o como mucho en pareja, pero es difícil y algo absurdo adaptarlo a una coreografía masiva. Por si esto fuera poco, al musical se le añade el retiro de las estrellas que lo llevaron a la gloria sin que haya nadie para reemplazarlas. Fred Astaire ya estaba retirado y Gene Kelly ocupado en su etapa como productor. El teatro también atraviesa una enorme crisis y cada vez resulta más difícil disponer de una estrella que, únicamente con su presencia y talento, sostenga la película. Ahora, los protagonistas suelen ser circunstanciales. En la época dorada, los musicales se caracterizaban por integrar los términos all dancing, all singing. Es decir, gracias a su talento, el actor hacía tanto el baile como la interpretación. Con la desaparición de estos artistas, el género abandona el baile y se centra en el canto. En el musical clásico, los números se creaban mediante coreografías ensayadas durante semanas. Una vez pulidas y perfeccionadas, se grababan como mucho con solo 3 o 4 planos. Ahora se multiplican las tomas y las secuencias musicales pasan a tener 30, 40, 50 cortes. Por lo tanto, el baile ya no dependerá tanto de la habilidad del artista, más bien de la habilidad de los directores.
todo esto provoca que las grandes coreografías desaparezcan a la par que las grandes estrellas. Más tarde, otros ritmos como el disco o la música clásica inspiraron la producción de películas como Flashdance, Amadeus, Grease, la película más importante dentro de esta tendencia del rock, y la que hizo que todos los hombres quisiéramos tener los pasos prohibidos de John Travolta, Saturday Night Fever. Paralelamente, la industria del cine también perdía su lugar por la competencia de la industria de la televisión, que es cada vez más implacable, más dinámica y con capacidad para crear y popularizar sus propias estrellas. Sin embargo, en esta etapa tan oscura se estrena la obra más importante y trascendente del género, una adaptación de la novela Romeo y Julieta, solo que ambientada en Nueva York de 1957. West Side Story, película sumamente aclamada y nominada a 11 premios Oscar, de los cuales ganó 10. Así que con esto la balanza se equilibra. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. En resumen, esta década es donde más se manifiesta la incapacidad del musical para adaptarse y representar a la sociedad moderna. El género apenas había sobrevivido al primer asalto, pero el segundo round ya estaba por comenzar. Y desgraciadamente volvió a perder. Desde finales de la década del 70 se da por enterrado el cine musical clásico y elegante. Las tramas vuelven a situarse en una época contemporánea, tal como sucedía entre 1930 y 1950, con la diferencia de que ahora los protagonistas no son profesionales ilusionados ni soldados heroicos, sino hijos de familias trabajadores sin pasado ni presente ni futuro prometedor. Ese es el caso de Flashdance, Breaking o Cry Baby, películas que remarcan el lado oscuro, precario, suburbano y sobre todo fallido de la sociedad americana. Al mismo tiempo surge una nueva revolución narrativa que abaratará costes, simplificará procesos e impactará negativamente en el cine musical, el videoclip. El video musical explotará en esta década con la aparición de MTV, un canal dedicado a reproducir videos musicales 24 horas al día, 7 días a la semana. El primer gran éxito de este formato se producirá con Thriller de Michael Jackson. Sí, Michael Jackson sepultó a los musicales. Obviamente esto no fue intencional, o quizás sí, nunca lo sabremos. ¿Para qué quería la gente ver una película musical de más de hora y media que siempre trataba de lo mismo, cuando el rey del pop nos lo da todo en menos de 10 minutos y con ideas innovadoras? Dado el creciente impacto del baile, el cine musical toma un nuevo curso. En la década del 30, el género había crecido con el formato All Dancing, All Singing. En los 60 había quedado reducido a All Singing, pero en los 80 lo único que permanecerá será el All Dancing. Es decir, en el pasado el cine musical había triunfado por los artistas y ahora tendrá éxito por los bailarines provenientes de los videoclips. Esta tendencia dará aparición a un nuevo subgénero, las dance movies, que serán cada vez más independientes y ajenas del musical clásico. Tenemos ejemplos como Breaking, Dirty Dancing o las interminables secuelas de Step Up encabezadas por la estrella de este subgénero, un jovencísimo Channing Tatum. Por si no se entendió, este chiste de padre de familia lo resume todo. Ok, hora de un poco de historia reciente. Estos son los 90. ¿Eso es todo de los 90? Sí. Y por si esto fuese poco, ahora hay un nuevo género que hace un lado no solo a los musicales, sino también al western, que para finales de los 70 también es un género en decadencia. Los hombres con armas, sombreros y caballo fueron sustituidos por hombres musculosos, así como criaturas y monstruos que escapan de nuestra imaginación. En los 80 se empiezan a surgir los blockbusters, películas excesivamente exitosas en taquilla que con el tiempo se convertirán en grandes franquicias con una cantidad masiva de fanáticos. Películas como Indiana Jones, Star Wars, Terminator, Duro de Matar, Rambo, Rocky, Los Cazafantasmas, Volver a Futuro, Alien, Depredador, Scarface, La Cosa, Blade Runner, las primeras películas de los estudios Ghibli, Karate Kid, E.T., Beetlejuice, Batman, Viernes 13, Top Gun, Arma Mortal, Mad Max, Robocop. ¡Qué gran década fueron los 80s para el cine! ¿Es necesario que explique por qué los musicales llevaban todas las de perder? En esta época hubo solo un éxito comercial del cine musical: Footloose.
es todo de los 90? Sí. Para inicios de los 90, los musicales estaban prácticamente extintos. Bueno, de cierta forma, pues estas películas encontraron un nuevo hogar. Ya no estaban protagonizadas por gente de carne y hueso, sino por personajes animados. Los primeros éxitos de Disney, Blancanieves, Dumbo, Pinocho y La Bella Durmiente tienen algo en común. Todos son pertenecientes al género que encabeza este video. Sin embargo, para 1970, los personajes animados que bailaban y cantaban desaparecieron, lo que dio inicio a una de las peores etapas creativas de la compañía del ratón. Hasta que en 1977 alguien dijo, basta, es momento de despertar porque estamos más muertos que la mamá de Bambi. Al mando de un hombre llamado Roy Edward, comienza la realización de 3 largometrajes, The Rescuers, The Great Mouse Detective y Oliver y su pandilla, que, aunque no tuvieron el éxito esperado, otorgaron las bases para la calidad musical, artística y argumental, e incluso tecnológica de los proyectos posteriores, los que le darían a Disney nuevamente la popularidad de la que alguna vez gozó, y que dará inicio a lo que se le conoce como la etapa de renacimiento de Disney. Películas que marcaron a toda una generación por sus sencillas pero bien construidas historias que solo son equiparables a sus increíbles canciones. ¿Quién no recuerda La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulan, Tarzán y la que se corona no solo como la mejor película animada y musical de la historia, sino también como mi película favorita de todos los tiempos, El Rey León? Sin preocuparse, es como hay que vivir. Pero qué hermosa etapa, Disney. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah, has cambiado, viejo. Llegado el año 2000, empieza la etapa de posrenacimiento, que a pesar de tener películas como Atlantis, El Planeta del Tesoro, Tierra de Osos y Las Locuras del Emperador, no tienen el éxito ni la aceptación inmediata del público. Se volvieron clásicos y películas ovacionadas con el paso de los años. Una vez que los éxitos de Disney se acaban, el musical lo hace de la misma manera. Y así llegamos al punto de no retorno, la verdadera decadencia del género. En los últimos años el musical se ha dividido en 2 grandes corrientes o subgéneros, pero ninguno de ellos puede considerarse como sucesor del cine musical clásico. Por un lado tenemos las películas de danza con el único objetivo de bailar porque sí, y por el otro los jukebox, es decir, cintas que utilizan canciones previamente publicadas como banda sonora. Producciones hechas para generar dinero aprovechando la popularidad y el renombre de algún artista o grupo trascendente y que han dado pie a múltiples variantes que solo han terminado de perjudicar a lo que los musicales fueron originalmente. De estas variantes destaco 3. La primera, las biopics, películas enfocadas en contar la vida de una celebridad y metiendo algunos de sus más grandes éxitos en el momento más conveniente o que mejor encaje con la letra de la melodía. Esta sin duda es la variante que más ha abundado en los últimos años. Tenemos Bohemian Rhapsody, la historia de Queen, Rocketman, la historia de Elton John, One Love, de Bob Marley, Back to Black, de Amy Winehouse, Wanna Dance with Somebody, de Whitney Houston, Elvis y próximamente tendremos una de Michael Jackson. Cintas que en su mayoría no funcionan porque la historia es solo un pretexto para presentar los más grandes éxitos de estos cantantes, por lo que el guión, la congruencia y sobre todo la fidelidad cronológica son un completo desastre. La segunda variante, la de los estilos musicales, pensadas para reunir a cierto grupo de personas que comparten el mismo amor por un género musical, como Walking on Sunshine, enfocada en el pop, Rock of Ages, que explota los más grandes éxitos del rock and glam, e incluso 8 Mile, abarcando el mundo del rap. Y por último, los cancioneros, aquellas producciones en las que se crean relatos que puedan encajar con los éxitos de grupos famosos. La más recordada será, quizá, Mamma Mía, que se beneficia haciendo cover de las canciones de ABBA. Uno podría argumentar que esto es algo similar a Singing in the Rain, que se creó para ser un cancionero de los artistas Harold Brown y Arthur Fred. La diferencia es que Singing in the Rain fue diseñada siguiendo los objetivos y las pautas de la industria cinematográfica, con profesionales especialistas y experimentados, donde los números musicales eran sostenidos por los artistas, por la cinematografía, por la coreografía y no solo por su música. ¿Se han preguntado por qué La La Land es un musical tan aclamado y exitoso? Porque vuelve a las raíces de lo que fue el cine musical originalmente. Estrellas con talento que bailan y cantan tanto en el interior como en el exterior, con hermosas coreografías masivas y haciendo uso de sus propias melodías en lugar de aprovecharse de un artista o una corriente musical. Y sí, quizá no es el reflejo de la sociedad, pero es un reflejo de lo complicado que es triunfar en Hollywood. Pero lo más importante, es una historia de amor, una que no tiene el típico final feliz. Es uno realista,
cruel y hermoso al mismo tiempo. No digo que La La Land sea la única obra destacable de estos últimos años, porque también existen cintas destacables como Chicago, Sing Street, The Archies, Tic Tic Boom, entre muchos otros. Incluso Moana me parece un excelente musical. No podemos negar que los musicales están colgando de la cuerda floja. Durante todo este video te hablé del origen, la evolución y las múltiples caídas y errores que tuvo. Pero es momento de responder a otra pregunta. ¿Por qué no puede recuperarse? El cine musical es objeto de burlas y rechazo injustificado por parte del público. Voy a poner como ejemplo Dear Evan Hansen, un excelente musical que al igual que La La Land vuelve a las raíces de lo que el género era originalmente. Sin embargo, tanto esta obra como algunas recientes siempre reciben la misma queja del espectador, quienes argumentan que no les gusta que la historia se vea interrumpida por canciones. ¿Qué? 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 Esto se me hace un argumento sumamente estúpido porque es querer combatir la naturaleza de estas películas. Es como si yo me quejara porque la historia de John Wick es interrumpida cada que hay una secuencia de acción. Como si dijera que una cinta de superhéroes es mala porque para que la trama avance siempre debe haber una pelea en el medio. Si yo usara este argumento, entonces ¿una comedia es mala porque hay chistes constantes? ¿Una película de drama tiene prohibido que un actor se ponga a llorar en una escena? Creo que hay varias cosas que no vemos a simple vista. Primero, nos cuesta entender que la época dorada terminó hace 80 años. La gente que desconoce todo lo que te acabo de contar en estos minutos se burla como si siempre hubiese sido un género fracasado. El musical ya no busca la gloria simplemente porque ya la tuvo. Creo que hoy son producciones que se hacen por añoranza con el objetivo de que el género no desaparezca. Además, el cine actual es dominado por otras franquicias. Parece que la de superhéroes ha terminado, pero ahora se observa cierta tendencia por las adaptaciones de videojuegos y eventualmente esta tendencia terminará para darle paso a una nueva. El cine no es cíclico, siempre apunta hacia el futuro. Y la realidad es que el musical ya no es el futuro. La sociedad también evoluciona. Esto fue lo que perjudicó a los musicales en un inicio. La cuestión es que estamos en una época con demasiadas controversias, donde nos gusta estar más divididos que unidos. Y el propósito o principal mensaje de las cintas musicales es precisamente la unión. Creo que la crisis actual de los musicales va de la mano con la crisis de la música en general. No me voy a meter con ningún género, ni decir que uno es mejor que otro. Pero lo que nadie puede negar es que ahora el enfoque principal es la viralidad y no la calidad. Y esto ha llevado a los estudios a malinterpretar el uso de los musicales. Voy a poner como ejemplo Frozen y Trolls, películas que fueron un completo éxito financiero, pero creadas con el objetivo incorrecto que perjudican aún más la calidad de los musicales. Si de por sí la gente se queja de que las canciones interrumpen la historia, estas dos, entre muchas otras obras recientes, hacen algo peor. Voy a parafrasear un poco las palabras de Martin Scorsese acerca del cine de superhéroes. Superhero films, as I said, are like another art form. They're not easy to make, but I do think it's more of an amusement park, extension of the amusement park. And it comes together. And then you can tour the studio. It's like a theme park ride. Well, why not put a film in there? Why not make the film part of that experience? Esto es algo muy similar. Las películas musicales ya solo son una extensión de las canciones. La historia de Frozen es malísima, con personajes aún menos interesantes que la película. Pero eso no importa, porque todo el mundo disfrutó del tema Let It Go. Lo mismo pasa con Trolls. Parece que la cinta está hecha solo para que al final pueda sonar Can't Stop the Feeling a todo volumen. Todo, en algún momento, termina. Duele admitirlo, pero el cine musical ya no tiene lugar en el mundo. Lo único que queda es guardarlo como un lindo recuerdo. Y si no podemos devolverlo a su vieja gloria, al menos podemos salvarlo recordando a todas las personas que hicieron lo posible por darle un lugar digno en la industria. Y aún así, yo me mantengo optimista. Me declaro un gran fanático de los musicales y espero que algún día la gente deje de lado toda esa soberbia y negación que tiene hacia ellos. Sí, el musical está en crisis, pero no creo que desaparezca, porque desde que el ser humano pisó la tierra tiene la fascinación y el gusto por bailar y cantar. Está en nuestra sangre, llevamos el ritmo en las venas, demostramos nuestras emociones a través del cuerpo. Nos gusta creer que algún momento de nuestra vida es tan importante o trascendental que una melodía lo acompaña en el fondo. Como dije en el primer video de este canal, en un mundo tan ordinario, el cine es una forma de hacerlo extraordinario. Y eso es algo que los musicales hacen. Convierten lo cotidiano en algo hermoso y deslumbrante. Y mientras eso siga ocurriendo, este género tendrá un lugar guardado en el séptimo arte y en nuestros corazones. ¡Larga vida a los musicales!